Bienvenidos a todos, estamos en un programa más de IQA. Mi nombre es Sofía, pertenezco a Pale, un emprendimiento que trabaja con maderas de pallets. Y hoy vamos a empezar a hacer una estantería bien sencillita y una mesa de luz o una mesa para libros para el uso que ustedes le quieran dar. Vamos a empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar, en este caso ya tenemos los pallets desarmados. Quiero tomarme unos minutos para explicar cuáles son las herramientas que utilizamos para trabajar con madera o con pallet en este caso. Creo que una de las herramientas más importantes para empezar a trabajar es esta, que en Uruguay le llamamos uña y acá es pata de cabra, tiene varios nombres, depende cómo la llamen en la ferretería. Esta es una de las herramientas más importantes que nos va a ayudar a desarmar el pallet, que en este caso ya lo tenemos fraccionado, pero que también nos sirve para sacar clavos en algunos casos y sobre todo esta parte es la que nos permite separar el taco en este caso de las otras maderas. Yo cuando arranqué no tenía esto y utilizaba mucho de los destornilladores comunes, chatos, y por eso rompí más de uno. Y también hacía mucha fuerza si utilizaba el martillo. Entonces creo que antes de arrancar con cualquier cosa, tener las herramientas adecuadas es uno de los puntos fundamentales, más cuando trabajamos con pallets o con materiales que nos insumen mucha fuerza, porque si no terminamos agotados y vamos a abandonar el emprendimiento antes de haber hecho cualquier otra cosa. Entonces, para empezar a trabajar, esta uña o pata de cabra, martillos, destornilladores, por supuesto. Esta, que es una especie de lima que nos va a servir sobre todo para gastar la madera cuando queremos digamos, limar el borde o nos quedó un poquito más grande de lo que debíamos luego de cortarla. Entonces esto sirve para desgastar, obviamente que pinceles de distintos grosores y tipos dependiendo de la pintura que vayamos a usar. Y cuando estamos utilizando herramientas como esta, que es una sierra caladora, y el taladro, que son fundamentales cuando uno hace trabajos con madera y sobre todo en grandes cantidades, necesitamos de esto. Entonces también lo que necesitamos son lentes de protección, porque cuando estamos cortando madera sobre todo, si algo falla, si alguna astilla sale disparada, no nos da el tiempo de reacción para evitar que la astilla termine en nuestros ojos. Entonces es bueno tener unos lentes a mano y por supuesto guantes. La madera nos va desgastando de a poco la piel, las manos, entonces fundamental que para el momento de trabajar nos pongamos los guantes y también si vamos a pasar mucho tiempo con la caladora sobre todo o con el taladro, tapones para los oídos porque si no vamos a terminar la jornada con un dolor de cabeza impresionante. Y después, más allá de elementos de seguridad, cosas que sí tenemos o necesitamos son obviamente que cintas métricas y fundamental una escuadra, que hoy no la traje porque ya tengo las maderas casi todas cortadas, pero para hacer cortes rectos y prolijos obviamente que necesitamos marcar una medida y necesitamos marcar los ángulos utilizando una escuadra. Si es posible tener una escuadra larga, mucho mejor, porque a veces tenemos que hacer cortes transversales de las maderas y no vamos a estar uniendo una reglita con otra. Y después estas especies de pinzas que nos sirven, sobre todo a mí me salva la vida que trabajo mucho sola, entonces si tenemos que ajustar dos maderas para hacer no sé, un perforado o ajustarlas entre sí, si con una mano tenemos que agarrar la madera y con otra el taladro, esto nos salva la vida. Podemos ajustarlo en la mesa y tener una mano libre para cualquier movimiento que tengamos que hacer. Y después, cuando vamos a unir maderas unas con otras, tornillos. Cuando yo empecé utilizaba muchísimo los clavos porque no tenía el taladro, entonces tenía que unir sí o sí utilizando el martillo y a la larga el clavo se va moviendo, se va zafando, el agujero se va haciendo cada vez más grande, sobre todo si
para aquellas estanterías o muebles que tienen movimiento. Entonces, si el agujero se va haciendo cada vez más grande, se nos descuajeringa todo el mueble. Entonces, eso es lo que podemos asegurar con los tornillos, que dependerá el largo y el ancho según lo que vayamos a unir, ¿está? En este caso yo uso unos que tienen 3,5 centímetros de largo porque ya conozco el ancho de mi madera, entonces sé que al usar un tornillo no me asoma del otro lado, ¿está? Pero bueno, vamos a ver algunos truquitos cuando tenemos tornillos más largos, cómo podemos hacer. Y bueno, cuando trabajamos, ya estamos acostumbrados a trabajar con tornillos, obviamente que nos sirven comprar cajas de tornillos y no bolsitas de a poquito. Entonces, presentado las herramientas de trabajo, taladro, caladora, que también es fundamental leer su manual para ver cómo funciona, qué otros usos les podemos dar. Esta, por ejemplo, permite cambiar los ángulos para hacer algunos cortes. La velocidad también es ajustable, sobre todo cuando tenemos maderas que son más gruesas, ¿no? Y voy a usar esta, por ejemplo, es una madera de eucaliptus. Esta es bastante dura para cortar, entonces tenemos que elegir la opción que corresponda en la caladora. Esta madera, que es mucho más finita, es una especie de pino o pino, es mucho más rápido. Entonces, si estamos usando la caladora con mucha velocidad, puede que se nos vaya y el corte no salga tan prolijo. Así que, presentados los materiales, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer entonces esta primera estantería bien sencilla que en mi caso lo uso para la cocina, para poner los frascos que nunca nos falten de café o de cualquier otro elemento que usamos en la cocina y que después nos sirven para reciclar y ponerle otro alimento dentro, ¿está? Entonces, para este caso, para este tipo de estantería, nosotros necesitamos 5 maderas, 2 de ellas que vamos a utilizar en manera horizontal, 1 y 2, y atrás, igual esto es digamos, opcional, lleva 1, 2 y 3 si queremos sobre todo atajar a los frascos para que no se vayan para atrás, pero si no, con 2 maderas sobre todo ya está bien. En mi caso voy a hacer una estantería que tiene 60 centímetros de largo o bueno, de ancho, dependiendo cómo estemos mirando, y después este respaldo lo voy a cortar de 35 centímetros. Pero obviamente que acá todo es a gusto. Si yo quiero que mi respaldo llegue un poco más alto, simplemente hago los cálculos y esta madera la corto un poco más larga, ¿tá? Y después voy a utilizar 2 tacos que lo que me van a servir es para darle la altura al nivel inferior. Cuando hablamos de tacos, este es un tipo de taco, le digo yo, que vienen con los pallets de pino, pero no todos los pallets tienen el mismo, digamos, la misma conformación. Hay algunos que no traen tacos, otros que traen maderas más largas, pero bueno, en este caso para esta estantería sí vamos a necesitar. Y lo que tenemos que corroborar es que tengan sobre todo la misma medida, la misma altura, ¿tá? Entonces, este que es distinto, lo saco, voy a trabajar con estos 2 y esto también pasa, o sea, los traje a propósito de este tipo de tacos y por eso es muy importante el desarmado del pallet. Si nosotros no trabajamos con las herramientas adecuadas, si usamos el destornillador o nos enojamos y al final hacemos todo a la fuerza porque no podemos desarmar las maderas, empezamos a dañar la madera y esto es lo que no está bueno que pase, ¿tá? Por eso lo de apoyarse con las herramientas adecuadas para no dañar tanto la madera de pallet. Y ahora me falta sacar este clavo porque no me interesa que esté a la vista, o bueno, si lo quiero dejar para lo sumo después utilizarlo como colgador, perfecto, pero por las dudas lo voy a sacar, ¿ah? Entonces, voy a simplemente disponer primero cómo va a ser el plan y después vamos a empezar a unir con los tornillos, ¿tá? Que esto también, algo que es importantísimo cuando trabajamos con pallets, y esto lo tenemos que saber, es que no todas las maderas son perfectas, derechas, lustraditas, suavecitas, sino que en algunos casos es necesario hacer un cepillado de la madera. Hoy justo no traje la cepilladora, hace bastante ruido, pero eso es lo que nos permite es cortar, o sea, va sacando esa parte de la madera que no está bien, que está como con pelitos, levantadita, entonces eso nos permite dejar una madera mucho más suave. Igualmente tenemos que lijarla a mano o con una lijadora, pero
no está de más usar una cepilladora, ¿tá? Entonces, antes de empezar a armar cualquier cosa, tenemos que corroborar el estado de nuestras tablas, que estén derechas, que no tengan mucha curva, dependiendo si vamos a apoyar o no un frasco, si queda bien o si nos conviene usarla del otro lado. Entonces, por aquí viene el plan. Yo voy a unir estas maderas acá, voy a cortar después las dos maderas que van a servir de respaldo y esta y otras dos vamos a utilizarlas atrás. En este caso es una madera que tiene 60 centímetros, entonces lo que voy a hacer es dividirla a la mitad. Vamos a hacer un respaldo de 30 y en mi caso me olvidé de traer mi escuadra, pero lo que podemos hacer es ayudarnos de alguna otra madera que esté lo más recta posible y marcar bien. Si queremos dedicarnos a esto o se nos ocurren miles de ideas y queremos llenar nuestra casa de productos con pallets, yo creo que invertir en una caladora es necesario. Nosotros al principio arrancábamos y cortábamos con serrucho y terminábamos agotados, sobre todo porque hay algunas maderas muy duras. El grosor de la mecha, o mejor dicho, el grosor del tornillo también tiene que relacionarse con el de la mecha, porque si no va a entrar muy forzado el tornillo. Entonces, en el caso de que ya sepamos que entran muy justo, lo que hacemos es ese movimiento como para agrandar un poquito más el agujero. Y yo le pongo siempre dos tornillos, porque si le pongo solo uno, lo que tiende después, o sea, genera como este movimiento. Entonces, vamos a asegurar ahora los respaldos en la madera y para facilitar un poco el trabajo de atornillado sobre todo, vamos a utilizar este instrumento que les comentaba para el talado. Entonces vamos a asegurar la madera en la mesada. Vamos a tratar de que coincidan los bordes, que quede lo más derecho posible. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los respaldos atrás, que acá va a gusto, que vayan adelante o atrás. Capaz que adelante lo que hace es sacarnos un poco de espacio, entonces lo voy a poner atrás. Y esto también nos sirve como para colgarlo, ¿no? Si tenemos tornillos a la pared, esto puede servir como punto de apoyo. Bueno, esta vez a efectos prácticos nada más, ven que no tiene exactamente la misma medida que la otra, y esta madera que va atrás es opcional, como les decíamos, sobre todo dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar.
si vamos a utilizar frascos chiquitos, capaz para evitar que se vayan para atrás, le ponemos una madera más, pero para este tipo de frascos ya está bien. Entonces, todo es a gusto del consumidor. Ahora lo que nos falta hacer es lijar y después con la madera de pallet siempre es importante o recomendado utilizar, o sea, curar la madera sobre todo contra el cupí, las termitas. En mi caso, la mayoría de las veces lo que uso es el veneno disuelto en agua y lo rocío. Está bueno que quede una noche o un día secándose, cosa de que después la madera esté bien seca antes de pintar. Y otra opción es mezclar el veneno dentro del barniz. Entonces, cuando ya pintamos la madera ya la estamos protegiendo. Según la marca, recomiendan hacer, o sea, que cualquiera de las dos opciones está bien, así que es una cuestión de gustos y practicidad. Entonces, lo que voy a hacer es lijar esta madera y después el pintado queda a gusto. A mí me gusta mucho el barniz nogal, pero se puede dejar color madera y utilizar un barniz transparente, pintar de blanco, de colores, lo que combine mejor con nuestra cocina. Bueno, el emprendimiento de Pale en realidad surge casi que por error o bueno, otra de las cosas que tuvimos que inventar durante la pandemia. En mi caso había empezado a hacer sillones y pequeñas estanterías de Pale. Un día que encontré un pallet llevando otro trabajo, probamos de hacer sillones, subí la foto, a alguien le gustó, me pidió si le armaba una estantería que necesitaba para la cocina y ahí empecé. Creo que tenemos que darle en algún momento ese espacio a las cosas que a veces no hacemos porque nos estamos dedicando a otra cosa y a veces es lo que más nos hace feliz, trabajos manuales. Entonces yo creo que hay que animarse y creo que siempre hay que tener una segunda opción laboral, no solo quedarse con lo que nos da el trabajo seguro de lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 10, sino tener un plan B, porque creo que el COVID nos ha demostrado que nada es seguro y que a veces tenemos que resolver muy rápido algunas cosas. Bueno, muy bien, ahora sí ya tenemos nuestra estantería para la cocina terminada, que aquí, como ven, en este caso, yo lo que le agregué fueron estas especies de ganchitos, de garfios, que lo que nos permite es aumentar el espacio o el uso de la estantería, ¿tá? Entonces podemos colgar, vamos a verlo aquí, colgar espumaderas, gorros de cocina, el delantal, el paño de cocina, lo que quiera, y por supuesto que podemos ponerle tantos ganchitos como sean necesarios, y también los ganchitos pueden ir en este taco, o sea, podemos aprovechar toda la superficie de la estantería e incluso si queremos hacer estos respaldos más altos, también le podemos poner ganchitos acá y colgar tacitas chiquitas de café o más alto y le hacemos otro nivel horizontal y también le ponemos ganchitos y ahí vamos colgando tazas. O sea que son infinitas las opciones que tenemos para hacer con este tipo de estantería que, como ven, es súper básico. Que los ganchitos es fácil, o sea, son fáciles de colocar, ¿tá? Lo que hacemos, en mi caso la sugerencia es que con un martillo y un clavo marcamos simplemente la madera y después que sea el propio gancho que a medida que vamos haciéndole fuerza va perforando la madera y eso nos asegura de que se quede ahí donde lo pusimos y no vaya comiendo más espacio, ¿no? Y en este caso una mesita que nos quedó por mostrar, pero simplemente a modo de ejemplo para ver qué otras cosas se pueden hacer con madera de pallet y en algunos casos mezclando también melamina, que es mucho más fácil o resulta práctico en algunos casos para no tener que unir una madera con otra. Compramos melaminas de distintos grosores, dependiendo del peso que vayan a soportar arriba. Podemos hacernos una mesita, una mesa, un escritorio, son muchas las cosas que se hacen y si quieren investigar un poco de las opciones pueden pasarse horas mirando Pinterest o puede pasarse unas cuantas horas también mirando las redes sociales de Pale, que ahí van a ver todas las cosas que hemos hecho a lo largo de este año de trabajo. Así que muchas gracias por la oportunidad, nos vemos en las cuentas de Pale y hasta la próxima.